Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer referencia a un contrato. ¿Cuál es el contrato de suministro? En el Código del Comercio colombiano recordemos que la norma lo define a partir del artículo 968 y siguientes, configurándose este en un contrato nominado desde el punto de vista de nuestra normatividad mercantil. Sin embargo, al querer contextualizar dicho contrato en el ámbito internacional, se debe recordar lo que al respecto ha establecido el artículo 869 de la mencionada norma, según la cual la ejecución de los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país se regularán o se regirán por la ley colombiana. De esta forma, entonces, se debe reconocer que cuando se hace efectiva referencia al contrato de suministro internacional, se deduce entonces que las empresas contratantes están ubicadas en países diferentes, identificando en una de ellas la figura del suministrador y en la otra la del comprador. Asimismo, dentro de este contrato, recordemos que debemos aplicar la costumbre internacional citada en el artículo tercero y séptimo del Código del Comercio, y recordemos que la costumbre mercantil es fuente y es autoridad mercantil, y que esta costumbre mercantil tiene una autoridad y tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que se cumpla el requisito acerca de que no contraríe, manifiesta o tácitamente esos hechos, y que esos hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados, donde en el lugar donde hayan que cumplirse efectivamente las prestaciones del contrato. Al querer abordar el tema que estamos trabajando en este momento, que es el contrato de suministro internacional, la base normativa contractual la encontramos en el Código Civil, en su artículo 1494, en el que se señala que las obligaciones nacen ya sea del concurso donde confluyen las voluntades de dos o más personas. Aunado a lo anterior, esta misma ley civil, que es el Código Civil, recuerda la importancia de identificar en el 1495 que el contrato o la convención es un acto por el cual una parte se obliga para efectivamente con otra para dar, hacer o no hacer una cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas, y en efecto, al considerar los contratos de esta manera, se pueden clasificar de conformidad a las características que lo integran. Así las cosas, esta clasificación de los contratos en el Código Civil colombiano se da de la siguiente manera. La primera clasificación, recordemos, es la unilateralidad. Y esta se da cuando una de las partes se obliga para con la otra a que contrae una obligación. Artículo 1496. Bilateralidad, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Esto está establecido en el artículo 1496. Hablamos así también de la característica de gratuidad del contrato, cuando solamente se obtiene una utilidad para una de las partes, sufriendo la otra parte el gravamen, y está en el artículo 1497. El contrato también es oneroso cuando tiene en su objeto una utilidad, que ambos contratantes se graven a cada uno con el beneficio del otro. Esto lo encontramos en el artículo 1497. Es conmutativo porque el contrato oneroso es conmutativo cuando una de las partes se obliga efectivamente a dar o a hacer una cosa que sea de igual proporción o equivalencia. La palabra clave es la equivalencia en las prestaciones. Esto está establecido en el artículo 1498. Otra característica, asimismo, es la aleatoriedad, que el contrato sea aleatorio. Y es que
equivale a una contingencia incierta o una ganancia o una pérdida incierta. Esto está establecido en el artículo 1498. El contrato de la misma manera es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, artículo 1499. El contrato de la misma manera es accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir efectivamente sin él. Artículo 1499. Seguido, el contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a la que se refiere. Y esto lo encontramos en el artículo 1500 del Código Civil. El contrato es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ella no produce ningún efecto civil. Artículo 1500 del Código Civil. Y finalmente, el contrato es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento, como lo establece el artículo 1500. Acto seguido, es indispensable para efectos de entrar a trabajar este contrato mencionar las características que ya las citamos y mencionar y recordar los elementos del contrato que, como bien lo recordamos, los encontramos en el artículo 1501, que precisa que son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales no se produce efecto alguno o degeneran en un contrato diferente. Asimismo, son de la naturaleza del contrato las que, no siendo esenciales en él, se entiende pertenecerle sin necesidad de que exista una cláusula especial que así lo establezca, y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se agregan al contrato o se adhieren por medio de cláusulas especiales. Resulta también relevante para nosotros establecer la definición que establece el Código del Comercio frente a los contratos. Y revisemos, estudiantes, el artículo 864, que define el contrato como un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial. Y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste estriba la aceptación de la oferta. En este orden de ideas, se identifican en el Código del Comercio los denominados contratos típicos o nominados, que cuentan en la norma, los cuales son el contrato de suministro, el contrato de transporte, el contrato de mandato mercantil, el contrato de agencia mercantil, el contrato de comisión, el contrato de preposición, el contrato de corretaje, las cuentas por participación, el contrato de arrendamientos de locales comerciales, de cuenta corriente mercantil y de mutuo mercantil. Por su parte, encontramos también los contratos que se consideran atípicos o innominados, debido esto a que no se encuentran efectivamente regulados en la ley comercial. Estos son los contratos llamados de adhesión y podemos encontrar allí el contrato de franquicia, el contrato de leasing, el contrato de factoring, el contrato de underwriting, los contratos de colaboración empresarial, los contratos de concesión mercantil, entre otros. Para ello, entonces, vamos a empezar a trabajar haciendo este breve repaso previo. El contrato que nos convoca hoy es el contrato de suministro.